Buenas noches, mi nombre es Natalia Cardoso y el día de hoy les vamos a hablar sobre la NIA 315 y 320. Voy a iniciar con la NIA 315 de identificación, valoración de riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Esta se enfoca en la responsabilidad que tendrá el auditor en identificar y valorar los riesgos de incorrección material dentro de los estados financieros, mediante la implementación de los conocimientos que tenga sobre la entidad a auditar y su entorno. Esto involucra tener en cuenta el control interno de la entidad. Esta norma tiene como base garantizar la calidad de la auditoría y con ello hacer la identificación de los riesgos. Esta norma entró en vigencia a partir del 15 de diciembre del 2021. Cuando el auditor puede identificar y valorar los riesgos de incorrección material, ya sea estos de error o de fraude, a partir de su conocimiento de la empresa y el entorno, le permite ver estos riesgos dentro de los estados financieros y tendrá como beneficio una base sólida para el diseño y la implementación de las respuestas a los riesgos hallados. Dentro de los requerimientos que se encuentran en la NIA 315, están los procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, el cual servirán para que el auditor identifique y valore los riesgos de incorrección material. Esto lo llevará a cabo por medio de las indagaciones en las diferentes áreas de la empresa que a juicio del auditor le puedan proporcionar información crucial para su objetivo. También hará uso de procedimientos analíticos y de observación e inspección. Esto le permitirá al auditor determinar si esta información es relevante para la identificación de riesgos, a su vez le permite discutir y analizar con su equipo de trabajo esta información obtenida. También se encontrará el conocimiento requerido de la entidad y su entorno, donde el auditor se enriquece de información a partir de factores relevantes del entorno interno y externo, como también de los normativos, donde también se contempla el marco de información financiera aplicable. A su vez, tiene en cuenta características de la empresa como lo son sus operaciones, su estructura de gobierno, el tipo de inversiones que tiene y su forma de financiarse. Estos ítems le permiten al auditor comprender a fondo los tipos de transacciones que usa, sus saldos contables y la información relevante que se verán en los estados financieros. También le permite el análisis del sistema de control interno, donde el auditor deberá evaluar controles individuales o combinados si son relevantes dentro del proceso. Para ello se enfocará en la naturaleza de estos y se enfocará en su diseño y así va a determinar e implementando. Esto lo hace mediante los procedimientos adicionales. A su vez, el auditor podrá identificar, estimar la relevancia y valorar la probabilidad de repetición de estos riesgos del negocio que sean relevantes para así determinar la toma de decisiones y poder diseñar procedimientos. Por otra parte, el auditor hará seguimiento del control interno relativo a la información financiera, esto con el propósito de que la empresa pueda tomar medidas correctivas sobre las deficiencias en sus controles. Esta norma también abarca la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material, donde el auditor podrá evaluar y valorar los riesgos que encontró y hacer una correlación con las posibles incorrecciones para así contemplar la idea de que existan más. Es aquí donde se resalta el juicio, la importancia del juicio profesional del auditor, ya que por medio de este podrá determinar si el riesgo es significativo, si se trata de un fraude o está relacionado con acontecimientos económicos o si el riesgo afecta a transacciones significativas, entre otros. Y para tales casos, el auditor puede determinar que no es posible o factible tener evidencia suficiente y adecuada por medio del uso exclusivo de procedimientos sustantivos. También es posible que los riesgos puedan variar a medida que avanza en la auditoría. Esto puede suceder debido a que la obtención de evidencias de auditoría adicional. Dentro de los documentos del auditor se encontrarán los soportes que evidencian las discusiones sostenidas con el equipo de trabajo, los elementos claves que obtuvo de la entidad y de su entorno, los riesgos de incorrección material de los estados financieros y sus debidos controles que están relacionados. Es importante resaltar que esta NIA 315 contiene una sección de definición de términos más significativos y relevantes que le permiten a lo largo de la misma encontrarse algunos como el riesgo de negocio, control interno, riesgo significativo, entre otros, los cuales facilitan al lector la comprensión de la norma. Ahora veremos la NIA, la NIA 320. Entonces, la NIA 320 de importancia relativa a la planeación y realización de la auditoría
Esta se enfoca en la responsabilidad que tendrá el auditor en la aplicación del concepto de importancia relativa durante la planeación y realización de una auditoría de los estados financieros. A su vez, busca garantizar que la auditoría sea efectiva y precisa. Esta norma entró en vigencia a partir del 15 de diciembre del 2009. Dentro de esta norma se destaca la importancia relativa en el contexto de una auditoría, la cual hace referencia al nivel de error que se considera significativo o importante dentro de los estados financieros. También nos informa cómo los marcos de referencia e información financiera pueden tener diferentes abordajes sobre la importancia relativa en diversos términos, como también explican las declaraciones de errores y las omisiones se consideran de importancia relativa ya que se espera que tengan incidencia en las decisiones que tomarán los usuarios de los estados financieros. Para la determinación de este concepto se debe tener en cuenta las circunstancias, el tamaño o la naturaleza de los errores. Es por esto que el auditor es importante apoyarse en un marco de referencia e información financiera aplicable para así determinar la importancia relativa en una auditoría, pero su principal base siempre será su juicio profesional. Es por ello que el auditor tiene en cuenta suposiciones sobre los usuarios a los estados financieros, tales como que tienen el conocimiento base sobre las actividades económicas y de contabilidad o que tienen una disposición de aprender sobre ellas. Se entiende que los estados financieros se preparan y presentan y auditan a niveles de importancia relativa y que esos usuarios toman decisiones económicas en base a la información que está contenida en los estados financieros. Es importante resaltar que el auditor aplicará el concepto de importancia relativa durante la planeación y ejecución de una auditoría y que hará un juicio sobre el tamaño de los errores que sean considerados de importancia relativa, mediante la determinación de su naturaleza, la oportunidad y extensión de los procedimientos que evalúan el riesgo y las adicionales a la auditoría. Asimismo, esta norma proporciona unos requerimientos para la determinación de la importancia relativa y el desempeño de planear una auditoría. Esto se logra cuando el auditor establece una estrategia general de auditoría y determina la importancia relativa como un todo hacia los estados financieros, el cual tiene incidencia en las decisiones económicas de los usuarios y es entonces cuando el auditor determina el nivel o niveles de dicha importancia y a su vez evalúa los riesgos de declaración errónea que están asociados a la importancia relativa. Se destaca que se debe realizar una revisión al avanzar en la auditoría y es cuando el auditor puede concluir que es apropiada una importancia relativa más baja de la que se había determinado y planteado al ver los estados financieros como un todo. A su vez evalúa y revisa los procedimientos adicionales de auditoría implementando siguen siendo acordes y apropiados. Por último, dentro de la documentación del auditor se deberá tener en cuenta la importancia relativa a los estados financieros con sus respectivos niveles y la importancia relativa del desempeño. A partir de la realización de esta lectura y de este trabajo puedo concluir que la aplicación de la NIA 315 y 320 en el contexto empresarial es bastante relevante, puesto que permite la identificación y valoración de los riesgos de incorrección material y también la determinación de la importancia relativa dentro de la planeación y la realización de una auditoría. Estos dos procedimientos son vitales dentro de una organización, ya que por un lado se hará control a esos riesgos de error o fraude, pero también se determinará cuándo estos serán significativos dentro de la empresa y para los usuarios de los estados financieros. Por tanto, desde mi perspectiva, los servicios de auditoría son esenciales y necesarios en cualquier empresa, ya que le ayudarán a mitigar errores en la presentación de estados financieros. Pero también se debe destacar que producto de los procesos de auditoría, las empresas reciben recomendaciones que servirán para la mejora continua de sus procesos y controles internos con la detención oportuna de riesgos que a largo plazo pueden ser relevantes, como también promueven y aseguran el cumplimiento de las normativas contables vigentes y con ello se pueden evitar sanciones. Gracias.